De regreso con las noticias para este lunes aquí en las instantáneas de Acento TV. Desde las primeras horas de la mañana se presentan aguaceros locales con aisladas tronadas y ráfagas de viento. Estas precipitaciones se estarán trasladando en horas de la tarde hasta las primeras horas de la noche hacia el interior del país, especialmente hacia Sánchez Ramírez, Duarte, La Vega, Monseñor Noel, hacia Peravia, Barahona, San Juan, Santiago Rodríguez y Dajabón, producto de una vaguada en altura y los efectos del viento del este-sureste, de acuerdo con el informe del Instituto Dominicano de Meteorología, Indomet. En Santo Domingo el cielo se mantendrá medio nublado en ocasiones con aguaceros con posibles tronadas y aisladas ráfagas de viento. Esta actividad está asociada a una vaguada en varios niveles de la troposfera y a la humedad influenciada por el viento, así como los efectos locales, una condición que se espera continúe todavía el día de mañana martes. En otra información, Pedro Domingo Silvestre, miembro de la Defensa Civil de San Pedro de Macorís y chofer del Ayuntamiento de Ramón Santana, se encuentra desaparecido desde el día 11 de junio. Silvestre labora en el Ayuntamiento de Ramón Santana como chofer. Lo último que se sabe de su paradero es que mientras botaba la basura en el vertedero junto a dos compañeros de trabajo, recibió una llamada telefónica. Tras atender la llamada, salió caminando hacia la carretera y desde entonces no se ha sabido de él. Pedro es una persona conocida y respetada por su labor en la defensa civil y en el ayuntamiento, por lo que su ausencia repentina ha sido motivo de alarma. La familia y compañeros han solicitado ayuda urgente a las autoridades para localizarlo. El presidente de la Junta de Aviación Civil, Héctor Porcela, informó este domingo que República Dominicana todavía se encuentra en un proceso de análisis para determinar la posible reanudación de los vuelos comerciales hacia la República Bolivariana de Venezuela. La aclaración surge en respuesta a un reciente comunicado oficial emitido por autoridades venezolanas en el que se daba por hecho el restablecimiento de las operaciones aéreas entre ambos países. Sin embargo, Porcela precisó que en territorio dominicano todavía no se ha concluido el proceso correspondiente que avalaría tal decisión. Cualquier decisión sobre este tema será comunicada de manera oportuna por los canales oficiales del Estado. Entrando al plano internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó intensificar los operativos migratorios en varias ciudades gobernadas por demócratas, entre ellas Los Ángeles, Chicago y Nueva York, en un intento por lograr lo que ha llamado como el mayor programa de deportación masiva de la historia. Donald Trump refuerza su plan para lograr el mayor programa de deportación masiva en la historia de Estados Unidos. El presidente republicano ordenó el domingo intensificar los operativos migratorios en varias ciudades gobernadas por demócratas, entre ellas Los Ángeles, Chicago y Nueva York. El magnate aseguró que estas y otras ciudades similares son el núcleo del centro del poder demócrata, en referencia a una desacreditada teoría de conspiración de la ultraderecha, según la cual migrantes irregulares votan en las elecciones estadounidenses en cantidades significativas. Trump puso como prioridad la deportación de personas indocumentadas en su segundo mandato, después de haber realizado una campaña contra lo que calificó como una invasión de criminales en Estados Unidos. Las recientes redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Los Ángeles detonaron una serie de protestas, en su mayoría pacíficas, aunque en algunos momentos se han producido actos violentos esporádicos. El presidente respondió con el despliegue de 4.000 guardias nacionales y 700 marines contra la voluntad de las autoridades locales y estatales. California inició medidas legales para retomar el control de los guardias, con el argumento de que el mandatario se extralimitó en sus funciones. La demanda está siendo procesada en una corte federal. Por otro lado, el hombre acusado del asesinato de la congresista estatal demócrata Melissa Hortman y su esposo en Minnesota, también en los Estados Unidos, fue capturado la noche de este domingo sin uso de la fuerza, según informaron las autoridades de ese estado del norte del país. Un hombre acusado del asesinato de la congresista demócrata Melissa Hortman y su esposo en el estado estadounidense de Minnesota fue capturado el domingo por la noche. La operación tuvo lugar en la localidad de Green Isle, a más de una hora de la capital estatal Minneapolis, tras más de 40 horas de búsqueda. Según la policía, el sospechoso fue detenido sin uso de la fuerza.
Las autoridades habían ofrecido una recompensa de hasta $50.000 por cualquier información que permitiera capturar a Vance Belter. El sospechoso aparece en la página web de la empresa de seguridad privada Praetorian Guard Security Services como director de patrullas de la compañía. Su compañero de vivienda declaró a una cadena local de televisión que antes de los ataques recibió un mensaje de texto del fugitivo, en el que le informaba de que se ausentaría por un tiempo y que quizás moriría pronto. El hombre es acusado de haber matado el sábado a balazos a Hortman y su esposo, así como de herir gravemente al senador estatal John Hoffman y su pareja en 2 suburbios de Minneapolis. Hortman, de 55 años y madre de 2 hijos, fue presidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota e hizo del derecho al aborto su gran prioridad. El sospechoso huyó a pie tras un intercambio de disparos con la policía cerca de la residencia de la congresista, donde dejó un vehículo. En el interior se encontró un cuaderno con los nombres de otros legisladores y posibles objetivos, que según el jefe de la Oficina de Detención Criminal de Minnesota, no era un manifiesto tradicional. El doble atentado ha conmocionado a la clase política de todo el país. Pasando a conflictos armados, Irán lanzó hoy nuevos misiles contra varias ciudades de Israel en respuesta a los bombardeos israelíes que alcanzaron el territorio iraní por 4ª noche consecutiva. Es un momento en el que los intereses se han avivado en esa zona del mundo y a continuación tenemos los últimos reportes. Irán lanzó el lunes nuevos misiles contra varias ciudades de Israel. La República Islámica respondió así a los bombardeos israelíes que alcanzaron el territorio iraní por 4ª noche consecutiva. Los guardianes de la revolución, el ejército ideológico de Irán, celebraron el éxito de los ataques y anticiparon que continuarán con operaciones eficaces y más devastadoras contra objetivos vitales israelíes. El ministro israelí de Defensa advirtió que los pobladores de Teherán pagarán el precio por los ataques iraníes contra civiles de su país. Recibimos 3 alertas e inmediatamente entramos en el refugio con mis 5 hijos y el perro. Cerré la puerta y al cabo de unos segundos escuchamos un estruendo muy fuerte. Todo el refugio tembló, el edificio tembló y las puertas de acero de la ventana temblaron. El conflicto empezó el viernes, cuando el ejército israelí lanzó un ataque sin precedentes contra Irán, con el objetivo declarado de evitar que su enemigo se dote de armas nucleares. Después de décadas de guerra indirecta y operaciones puntuales, se trata de la primera vez que ambos países se enfrentan militarmente con tanta intensidad. Los ataques israelíes del lunes estuvieron dirigidos a varios puntos a lo largo de Irán, después de bombardear la capital, la ciudad sagrada de Mashhad e instalaciones militares en el oeste del país. El ejército israelí reivindicó haber destruido 1/3 de los lanzadores de misiles tierra-tierra en el país. Golpeamos más de 20 cuarteles generales del ejército iraní y de la fuerza Quds. Los ataques de Israel desde el viernes han apuntado, entre otras infraestructuras, al centro de enriquecimiento de uranio de Natanz en el centro del país. Irán instó a los países europeos a trabajar para poner fin a los bombardeos israelíes en su territorio. Nuestra expectativa natural de los países europeos en las circunstancias actuales es que se centren en detener la agresión, responsabilizar al agresor y condenar las acciones de este régimen contra las instalaciones nucleares de la República Islámica de Irán. El Organismo Internacional de Energía Atómica informó que la parte subterránea de la instalación nuclear de Natanz, donde se sitúa la principal planta de enriquecimiento de uranio, no fue alcanzada por los bombardeos. The level of radioactivity outside the Natanz. El nivel de radiactividad fuera del sitio de Natanz se ha mantenido sin cambios y en niveles normales, lo que indica que no hay impacto radiológico externo a la población o el ambiente por este evento. The population or the environment from this event. El Ministerio de Salud iraní reportó el domingo que los ataques de Israel desde el viernes han dejado al menos 2 centenares de muertos y 1 millar de heridos. Del lado israelí, la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu subió el lunes el balance de víctimas a una veintena desde el viernes, incluyendo una decena de personas que murieron el lunes. Hasta aquí llegan las informaciones, pero es una situación sensible. De hecho, comentábamos aquí fuera de cámara lo importante que podría ser en este momento que nos informemos sobre el contexto que
ha llegado hasta aquí, que nos ha traído hasta este momento en el que los intereses cobran nueva vez acciones que van más allá de lo político, sino que todavía están atacando a la humanidad en esos territorios. Hay gente que se mantiene en sufrimiento por estos conflictos de guerra y sí, sería un buen momento tratar de comprenderlos. Hasta aquí llegamos con las informaciones de las instantáneas el día de hoy, pero les invito siempre a mantenerse informados desde acento.com.do y a seguir Acento Diario en redes sociales para enterarse de las últimas noticias. Soy Nicole Espejo, fue un placer informarles.